Esta semana dedicado al carlismo, y para ello hemos traído un experto, a José Antonio Gallego, que es un gran experto en el carlismo y un gran experto en el cura Merino. Y bueno, pues lo tengo enfrente y le digo buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Pues nada, no sabes dónde has caído, porque yo soy una persona que aparentemente no sabe nada, y es cierto, soy muy cortito y sé muy poquito de historia, y entonces yo acojo a mis entrevistados y los estrujo como un limón hasta que sale la última gota, de modo que prepárate. Me parece perfecto, adelante, cuando quieras. Pues vamos allá, vamos a ver. En este país se habla mucho de historia, pero se desconoce mucho la historia, y entonces yo tengo la idea de que la mayoría de la gente no sabe qué es el carlismo, ni por qué se crea el carlismo, ni qué es lo que sucede con el carlismo. Pero tú sí me vas a aclarar esos temas. ¿De dónde sale? ¿Por qué sale? Bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. La ignorancia de la historia de España, sobre todo por las nuevas generaciones, casi parece un distintivo de ellas. Vamos a ver, el carlismo, todo el mundo ha oído hablar del carlismo, pero lo que se tiene normalmente son conceptos que no son realmente el carlismo. Por ejemplo, del carlismo se le tiene exclusivamente por un pleito dinástico. Es un pleito dinástico, pero es mucho más que un pleito dinástico. Segundo, se le tiene como la defensa del antiguo régimen, y no es tampoco la defensa del antiguo régimen. Se le tiene como la lucha entre la ciudad y el campo. Tampoco es eso. El carlismo es mucho más, pero para no hacer muy pesada la explicación, te diré que estamos sobre todo ante la defensa de dos cosmovisiones. Hay una forma que tiene, digamos que será el voluntarismo, el liberalismo, que tiene su eclosión política, digamos, con la Revolución Francesa, y esas ideas, cuando penetran en España, el carlismo lo que se produce inicialmente es una reacción frente a esas ideas, con la idea de mantener vivas sobre todo un concepto básico, que es el concepto de que la soberanía reside en Dios. Y a partir de ahí luego se producirá con el paso de los años un decantamiento político que terminará en lo que es el tradicionalismo político español, pero en principio hay que tenerlo simplemente como una reacción frente a la introducción de esas ideas, y por tanto en ese primer carlismo sí habrá absolutistas, pero que serán una anécdota en el devenir del tiempo. Entonces el carlismo primero hay que entenderlo como un legitimismo. El legitimismo entendiéndolo como la legitimidad no solamente de quién es el rey, sino la legitimidad de las leyes en sí. La ley por la que Isabel II llega al trono es totalmente ilegítima y llega de manera fraudulenta, pero es que además hay un concepto filosófico anterior que es, si nos basamos por ejemplo en San Agustín o Santo Tomás, la legitimidad de las leyes tiene que tener, para que sean legítimas, tienen que tener dos características fundamentales. Primera es que busquen el bien común, y segunda, que no atenten contra la ley de Dios. A partir de ahí, todos los que defienden esa presencia de la ley natural en las leyes, es decir, de Dios y de sus leyes, entienden que cualquier concepto de soberanía, que digamos que sea arrebatada a Dios y pase a la soberanía popular, y por tanto se está despojando a Dios de ese principio inicial sobre el que radica toda la legitimidad de las leyes, pues es un gobierno ilegítimo. O sea que tendríamos que la ley por la que Isabel II llega al trono es ilegítima por la forma, pero también por el fondo. A partir de ahí se produce esta reacción, que es doble. Es defensa de un príncipe a la que le corresponde legítimamente los derechos al trono, pero que además defiende la legitimidad de las leyes en cuanto a su referencia, digamos, a Dios. Eso es lo que de verdad es el carlismo. Bien, entonces yo de aquí he sacado varias conclusiones. La primera es que la gente confunde teóricamente tradicionalismo, porque entiende que tradicionalismo significa quedarse atado a leyes anteriores, no evolucionar, y entonces el problema de Dios quizá, confunden el seguir la ley de Dios con estar de acuerdo con la Inquisición y con todo ese tipo de cosas. Es quizá lo que hace que la gente desvaríe o derrote hacia posiciones extrañas, esa confusión de Dios con la Inquisición, por ejemplo. Vamos a ver, es que ya te he hecho una pregunta rara. Acabas de tocar un tema que es el de la Inquisición, que daría para un programa entero. Sí, por supuesto. Primero porque la Inquisición no es lo que se supone que era, una perseguidora de herejes, sino una perseguidora de malos cristianos. Por tanto, la Inquisición es que ni siquiera tenía competencia sobre aquellas personas que no se declaraban católicas. La gente confunde carlismo con ese tema. ¿Qué hace el carlismo? El carlismo es lo que está defendiendo, o va a defender a lo largo de su construcción a lo largo de los años. Lo que va a defender es que en el fondo la soberanía tiene que radicar en Dios.
tiene que ser la referencia, porque si caemos en la soberanía popular, caemos en el voluntarismo. Es decir, la voluntad del hombre se independiza de la voluntad de Dios y por tanto ya carece de un límite. Antes tenía los límites, que eran los de la ley natural. Ahora, cuando la voluntad, y lo estamos viendo ahora, se independiza de la voluntad de Dios, es capaz de llegar a cualquier cosa. No hay mayor aberración que una persona que ha nacido hombre diga: no, yo soy mujer. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque mi voluntad está por encima de la naturaleza y no obedece a nadie. Y además tú estás obligado a creer. ¿Por qué? Pues tienes que aceptar que yo digo que soy una mujer y tú tienes que aceptarlo. Esto es como si mañana llega un señor que se cree Napoleón, se hace una cirugía estética para parecer Napoleón, se viste como Napoleón y dice: soy Napoleón. Bueno, no, señor, tú te pareces a Napoleón. Hablas como Napoleón, te vistes como Napoleón, pero no eres Napoleón. Y esa es la esencia, la voluntad, digamos, la voluntad del individuo no puede estar por encima de la voluntad de Dios, de la ley de Dios y por tanto de la ley natural, que es el reflejo de la ley de Dios en la tierra. Y eso es la esencia que hay en el carlismo. Eso significa que sea inamovible, que no pueda evolucionar en el tiempo, que sea un tradicionalismo al estilo francés, digamos, anclado, no. Tiene lógicamente, el tradicionalismo político no va a discutir por dónde se hacen las carreteras, ni cómo se tiene que ir a un médico. La gente piensa que es que si hubiera ganado el carlismo, pues todavía seguiríamos viviendo casi la Edad Media. No se trata de eso. Se trata de la conservación de unos principios básicos en los que se tiene que asentar todo el proceso posterior, para no llegar al absurdo o al horror en que estamos ahora mismo otro día estuvimos hablando en un programa aquí en una tertulia y parece ser que hay 21 géneros diferentes. El último, el género fluido, o sea, eso es una locura ya. Claro. O sea, la gente ha perdido el oremus. Otra pregunta que te voy a hacer, porque yo te estoy entendiendo muy bien, pero lo que quiero es que te entiendan mis oyentes. Adelante. Hablas del tema de que Isabel II ocupa el trono a partir de unas leyes que se crean para eso. O sea, se crea una ley especial por parte de Fernando VII, bueno, de los asesores jurídicos de Fernando VII, para colocar a su hija Isabel II en el trono. Mi pregunta es, si esas leyes se hubiesen hecho antes del nacimiento de Isabel II, cuando no se sabía que iba a ser una mujer en lugar de un hombre quien iba a heredar el trono, ¿hubiesen sido más válidas o se hubiesen hecho desde otro punto de vista? Porque aquí que la gente piensa, los más favorables, es que el problema es que las normas del partido de fútbol en cuestión se cambiaron a mitad del partido. Si se hubiesen cambiado antes, ¿hubiese sido más válido? No, el problema no está ahí. El problema no está en cuando se hace. De hecho, son anteriores al nacimiento de Isabel II, porque la idea que tenía, digamos, el entorno que influía sobre Fernando VII es que su hermano, por lo que representaba, nunca debe llegar al trono. Es decir, es el entorno liberal, vamos a decir sí, que hay en torno a Fernando VII, el que decide que don Carlos nunca puede llegar a ser el rey, porque sería el freno a todo ese proceso revolucionario que se iniciaba. Esto es fácil de demostrar. Yo no quiero aburrir a los oyentes, pero incluso tengo una lista de todo lo que fueron los presidentes de los gobiernos de Fernando VII antes de llegar a eso, antes de llegar al último que hay antes del carlismo, que es Francisco Cea Bermúdez, precisamente muy cerca de aquí está su calle. Es decir, todos son moderados, no hay ninguno absolutista como parece ser que sería lo normal, todos son moderados. Es un proceso que se inicia en el último periodo de Fernando VII y en el que todo su entorno ve a don Carlos, digamos, como el gran enemigo. Entonces hay que cerrarle la puerta, y se cierra la puerta preveyendo que lo que nazca pueda ser una mujer. Pero es anterior. Su ilegitimidad está en cómo se hace. Una ley fundamental como la ley de sucesión, como en su tiempo había hecho Felipe V, necesita unas cortes que la aprueben, y unas cortes con un mandato para estudiar eso, y no que salga de su propia voluntad. Entonces, lo que se hace es simplemente que, por una pragmática, es decir, por un auto de autoridad, se pone en vigor una ley fundamental, lo cual es, desde el punto de vista, ilegal. Ese es el elemento fundamental. De todas maneras, tú has tocado varios temas, y uno de los temas que más me llama la atención es el del absolutismo. Lo has tocado de una manera totalmente tangencial, pero yo desconozco exactamente hasta qué punto pudiera ser absolutista Carlos María Isidro, pero lo que sí tengo muy claro es que Fernando VII no era precisamente un dechado de virtudes democráticas. No, Fernando VII era un rey absoluto. Absoluto, sí. Ese es un tema que tener claro. Es decir, el Estado moderno
moderno, el que tiene su origen, digamos, en el siglo XVI y que luego, digamos, contra la Reforma se va a convertir en un elemento precisamente frente a la Iglesia, en un elemento que detenta poder no con la Iglesia sino contra la Iglesia. Ese nacimiento del Estado moderno, que deviene luego por naturaleza de detentar todo el poder, deviene lógicamente en absolutista, no tiene nada que ver con el tradicionalismo. Es decir, es cierto, por eso te decía antes, que es cierto que en ese primer carlismo hay absolutistas, es decir, que van a defender, digamos, el principio, van a defender lo que era Fernando VII o significaba. Pero en realidad el tradicionalismo, ya te digo, en ese devenir, en esa construcción posterior, siempre va a ser enemigo de ese absolutismo, porque es enemigo de ese Estado moderno. Eso hay que entenderlo. No, el carlismo no se puede identificar con el Estado absoluto. Eso es lo que quería llegar a través de todas estas preguntas que te hago. Además, hay una serie de cuestiones de esa época que refrendan perfectamente las posturas variables de Fernando VII, como son el levantamiento de cabezas de San Juan en 1820 por parte de Riego, que acaba en 1823. Luego, una vez que desaparece él, pues el levantamiento de los sargentos de la Granja. Hay una serie de puntos en los cuales los liberales más de izquierdas, porque parece ser que en España en la época de Fernando VII todos eran liberales, unos más de derecha y otros menos, pero todos se autodenominaban liberales, curiosamente, o casi. Menos los realistas. De hecho, la guerra de 1821-1823, llamada guerra realista o de la Constitución, es precisamente esa guerra precarlista, digamos, que enfrenta a los liberales moderados y progresistas contra el carlismo. El carlismo es, digamos, la oposición a todos. La oposición a todos, sí. Pero los que gobiernan, que es un poco lo que te decía antes, los que van a llegar, digamos, hasta que muere Fernando VII, los que van a detentar el poder son los moderados. Y los que persiguen a los exaltados, a los progresistas, son los moderados, no los carlistas. Los moderados persiguen, sería la derecha liberal actual, son los que persiguen a unos y a otros. Lo que pasa es que ha quedado el concepto de que es Fernando VII y todos los realistas los que persiguen. No. Yo, si otro día tenemos ocasión, te leo la lista de presidentes, porque creo que nadie podrá discutir cuando se lean los nombres de todos los presidentes que van de 1823 a 1833, lo que se llama la década ominosa. Todos son liberales moderados, todos. Sí. No, pero bueno, a mí me hace mucha gracia porque ya he tenido otros invitados, sobre todo uno que vino a hablarnos sobre la sargentada de la Granja, y yo al final dije, bueno, vamos a ver, si son todos liberales, o sea, unos más moderados, otros menos, pero hasta los liberales más echados para adelante y más lejos de la moderación, yo no los veo nada de izquierdas, o sea, los veo muy light, mucho postureo, o sea, es más postureo que otra cosa. Al final son todos los antecedentes de lo que se llamaban los espadones, es decir, si estamos hablando de un liberalismo, pero un liberalismo conservador. Es decir, los realistas, los que luego sean carlistas, no eran eso. De eso el levantamiento de 1827, que se llama el de los malcontent, es precisamente un levantamiento de los realistas de verdad frente a todo ese proceso que dice, hemos ganado la guerra en 1823 para que estén gobernando otros. Ese es el elemento esencial. Los realistas, los que luego serán carlistas, nunca llegaron a mandar, nunca llegaron a perseguir a nadie, porque es que nunca mandaron. Nunca les dieron la oportunidad. Nunca. A mí hay un personaje de esta época, que ahora cuando yo te diga el nombre, pues me vas a comentar, es alguien de esos que van de modernos, hoy serían de Podemos, que es Evaristo San Miguel. Bueno, ¿Qué te parece? Hemos saltado un poco en el tiempo, pero ¿qué te parece? No, hombre, Evaristo San Miguel hay que tenerlo junto a su hermano, hay que tenerlos que están en el cogollo de la Revolución de Riego, en el levantamiento de Riego, lo que se llama la Revolución primero del Palmar y luego la de Cabezas de San Juan. Efectivamente. Ahí están, son el germen de lo que sería el liberalismo más progresista, lo más de izquierdas. Lo que pasa es que precisamente en esos gobiernos teóricamente moderados, durante la guerra carlista van a tener un enorme poder, precisamente porque se hace una amnistía muy temprana, además en 1824. La guerra ha terminado en 1823, la campaña realista. En 1824 ya se están dando amnistías para que vengan todos a España. Y luego van a constituir, digamos, el gran apoyo de Isabel, Isabel niña, de su madre y todos los que le rodean frente al carlismo. Sí, porque es curioso, precisamente estuvimos aquí hablando de himnos nacionales y hablamos del himno de Riego, que el himno de Riego procede del tema del batallón de voluntarios de Santiago, de alumnos de la Universidad de Santiago, y fue de donde copió la música, digamos, o el tono de la música, Evaristo San Miguel, que es el verdadero autor del himno de Riego, que creo que a Riego no le hacía ni puñetera gracia el himno, por lo que yo he podido averiguar, y Evaristo San Miguel es un tipo que me llama muchísimo la atención, que ya sé que no es el tema pero sí vamos a hablar de él porque se enfrentó al carlismo. Él fue capitán general de Zaragoza
cuando estaban teóricamente los moderados en el poder. Es una cosa muy curiosa. Es un tipo que jugaba con todos los ases de la baraja, parece ser, ¿no? No, tú tienes que tener en cuenta que cuando, digamos, el carlismo se hace en armas, al principio, pues no dejan de ser partidas más o menos deslavazadas. No hay, como el ejército ha sido depurado, no hay ninguna unidad militar realmente que se levante. Cuando se va construyendo, alrededor de 1835, digamos que el carlismo empieza a tener pujanza, que la gente tienen que acudir a los militares más radicales precisamente para que se enfrenten a él. Y son los gobiernos de Isabel, bueno, de su madre, la regente, la que recurre a esto para enfrentarse a ellos. Es decir, el liberalismo se tiene que unir todos sus matices para luchar contra el carlismo. Ya estamos llegando, porque a mí me gusta primero hacer un poquito para que la gente conozca a los protagonistas, y ahora llegamos al protagonista principal. ¿Quién es don Carlos? Don Carlos, el hermano pequeño de Fernando VII, de ser el hermano de Fernando VII. Don Carlos es una persona que siempre se había distinguido por haber sido una persona religiosa, muy religiosa, una persona de misa diaria, una persona que tenía un sentido del deber, de lo que representaba ser rey, y por tanto la defensa de esa soberanía como delegada de Dios la tenía muy regada y muy clara. De hecho, además sus matrimonios con dos Braganzas, primero María Francisca y luego María Teresa, que eran personas también, digamos, que tenían esa idea, lo único que hacen es reforzar este sentido que tenía don Carlos de la monarquía, que lógicamente se contrapone radicalmente a todo el proceso, digamos, renovador, revolucionario, como queramos llamarlo, que de las personas que rodeaban a la madre de Isabel II. Y entonces don Carlos fundamentalmente representa eso, un rey que defiende una forma de monarquía, digamos, que se hubiera opuesto radicalmente a toda esa evolución revolucionaria. Bueno, mi pregunta, ¿Carlos V qué surge? ¿De él mismo o hay alguien que le promociona? Es decir, ¿él decide en un momento dado enfrentarse con la situación que se ha creado con Isabel II, o hay alguien una persona o unas personas que son las que le empujan a nombrarle Carlos V? Ya desde 1821, precisamente cuando estamos hablando del levantamiento de los realistas de Riego, sí, contra Riego, o sea, un Riego triunfa, bueno, sí, en 1820. Más que triunfar, digamos, las circunstancias hacen que triunfe y llega al poder, digamos, los que defienden esas ideas. Ya siempre hay una contestación. No deja de ser además un sistema político impuesto por la fuerza. Digamos, Riego está prácticamente derrotado cuando se producen sucesivos levantamientos en La Coruña, en Zaragoza, que de alguna manera hacen que Fernando VII, con su forma de ser tan peculiar, digamos, bueno, pues antes que la cosa se ponga peor, yo me sumo a estos que parece que van a ganar. Pero ya desde ese mismo momento, desde el marchemos francamente juntos por la senda constitucional de Fernando VII, ya desde ese momento hay una reacción. Los realistas, en principio, defensores en principio de la figura del rey, pues quedan sorprendidos. Dice, bueno, ¿ahora contra qué luchamos? Si nuestro propio rey se pone con los enemigos. Pero lógicamente ese proceso, en 1820 hay un proceso que ya en 1821 estalla y se produce ya, las partidas ya dejan de ser algo más que partidas y empieza a ser un ejército combatiente. Todas estas personas tienen en su idea que el único persona capaz de frenar todo eso es don Carlos. Eso es una idea que ya está en los españoles realistas y en los enemigos también, por si no le hubieran combatido ya desde el principio, desde 1820. Vamos siguiendo con nuestra historia. Entonces, comentas que existen ya partidas desde 1821 prácticamente, o 1820. Sí, en abril de 1821 se puede decir que ya la guerra realista, digamos, se convierte en una guerra real. Primero, ya en el propio 1820, nada más triunfa Riego, hay ya unos primeros levantamientos, pero no es hasta la primavera de 1821 cuando ya realmente se puede decir que hay una guerra civil en España. Hay una guerra civil. Yo he visto ciertos paralelismos con julio de 1936, porque ese levantamiento surgen partidas guerrilleras que serían equiparables a las columnas móviles de julio del 36. Primero, ¿por qué surgen? Luego, ¿dónde surgen? ¿Y quiénes son los protagonistas? Te hago tres preguntas en una, muy difícil. Sí. Bueno, es que es un poco, en principio, esa guerra es un poco muy paralela también al principio de la guerra carlista y muy paralela también al principio de la guerra del 36. Te hago simplemente un paréntesis. En la guerra del 39 se mataban curas, pero en la primera guerra carlista también se mataban curas. Todo el mundo se ha olvidado de la matanza de frailes de 1834 en Madrid, donde se queman más de 7 o 8 conventos. Pero es que ya los había habido también en 1821, en 1822. En realidad es una guerra civil que hay en España entre dos formas de entender España que dura 150 años. Pero volviendo a tu pregunta,
pregunta, para no dispersarnos. Vamos a ver, la cuestión es, en España hay un sentimiento que, por supuesto, en el que tiene que ver mucho curas de pueblo, esos que están en contactos directos con la gente, hay un sentimiento de resistencia a todo ese proceso revolucionario. Y entonces, al principio se duda, así cómo levantarnos contra nuestro propio rey que se ha sumado esto, pero luego todo el mundo llega a la convicción de que el rey lo ha hecho mediatizado por su entorno, por su camarilla. Entonces es cuando la guerra se va, digamos, va a empezar a tomar auge. ¿Dónde se produce? Pues hombre, hay las partidas más importantes son en Navarra y en Cataluña, pero las hay por todas partes, las hay en Burgos, las hay en La Mancha, las hay en todas partes. De hecho, cuando luego se renueva la guerra, que en el fondo es una forma de renovarla, con la primera guerra carlista, los sitios donde va a haber los alzamientos más importantes van a ser casi en los mismos sitios, digamos, donde hay una identificación con esa forma de entender la vida más importante. La gente tiene un concepto equivocado de que el carlismo es algo de Navarra. Bueno, uno de los carlismos más potentes es el burgalés, el palentino, el soriano, el riojano. Cataluña, por supuesto, el maestrazgo, pero para sorpresa de muchos, La Mancha. La Mancha es donde más partidas hay en la primera guerra carlista. Y eso es un hecho también, digamos, muy olvidado. El carlismo es una resistencia, como decíamos al principio, frente a la invasión de esas ideas del pueblo en armas, y mucho cuidado con el concepto de pueblo en armas para matizarlo. Es decir, no en el pueblo en un sentido político, sino las personas humildes que, guiadas por sacerdotes, guiadas por militares que han combatido en el 33, militares que había en la mayoría que han combatido ya la independencia, la campaña de 1821 y 1823, se levantan contra ese proceso. Es decir, yo esto del pueblo en armas casi me arrepiento de haberlo dicho, porque hay que hablarlo con mucho cuidadito, ¿no? Con mucho Bien, y cuando hablamos de ese pueblo en armas del que no queremos hablar, sí, nos encontramos con las partidas. ¿Y quiénes son los protagonistas de esas partidas? Los jefes, los líderes que arrastran a la gente. Normalmente, vamos a ver, cuando empieza la primera guerra carlista, en principio hay un sustento básico para el levantamiento, que es el que se llamaba Cuerpo de Voluntarios Realistas. El Cuerpo de Voluntarios Realistas se crea en Burgos tras la entrada de los 100.000 hijos de San Luis. Entonces, una vez que entran los 100.000 hijos de San Luis y la Junta de Gobierno de España e Indias, que se llamaba, que es la que ostenta el poder mientras que Fernando VII está preso de los liberales en Cádiz, crean, al llegar a Burgos, a petición del Ayuntamiento de Burgos, un cuerpo de voluntarios para sostener en las ciudades que se van tomando, sostener esos principios. Ese cuerpo de voluntarios realistas, que no ha sufrido en 1833 la depuración que había sufrido el ejército, va a ser el sustento de esas primeras partidas. El problema es que son gente que tiene armas, que tiene uniforme, no en todas partes porque fue muy desigual, porque dependía de los ayuntamientos, y que van a constituir el primer núcleo de esas partidas. Cuando surge en la zona que surge un caudillo capaz de aglutinar esas partidas y convertirlas en ejército, Zumalacárregui en Navarra, Cabrera en el Maestrazgo, ahí se va creando un ejército. En otras zonas donde no surge ese caudillo, siguen siendo durante mucho tiempo simplemente partidas. El cura Merino, del que me gustaría hablar. Sí, es que no sé si te has dado cuenta que te estoy llevando. El cura Merino, digamos que llega a ser comandante general de Castilla, nunca llega a mandar como máximo más de 2.000 o 3.000 hombres. Bueno, 2.000 o 3.000 hombres en esa época era mucha gente, ¿eh? Bueno, estamos hablando que el ejército del norte, al que estaba adscrito, digamos, reunía más de 30.000. Es decir, en Castilla, digamos, se mueve siempre Merino y otros jefes. Merino era un cura, pero otro jefe básico del carlismo castellano, por poner Castilla como ejemplo, donde no hay un ejército constituido y permanente, pues está Juan Manuel Martín de Balmaseda, que había sido de un pueblo que se llama Fuentecén, en Burgos también, que había sido también un luchador de la guerra de 1821-23. Está Cuevillas, riojano, que también había luchado en 1821-23. Es decir, a los voluntarios los agrupan aquellas personas que tienen, porque habían luchado en la guerra y se habían distinguido en la guerra anterior, o por su carácter sacerdotal, pues digamos tiene una cierta superioridad, digamos, sobre que la gente les reconoce esa capacidad y se agrupan en torno a ellos. Merino consiguió levantar de entrada al principio de la guerra 10.000 hombres. Sí, no es una cifra bastante sustancial. Y bueno, pues hemos llegado a tu libro. Tu libro, que es sobre el cura Merino y su partida, entiendo, y que está calentito porque prácticamente acaba de salir de imprenta. Bueno, sí. Antes de hablar de mi libro, quiero dar las gracias al foro
para el estudio de la historia militar de España, porque me lo ha editado. Sí. Y editar estos tipos de libros en la actualidad es muy complicado. Sí, hay un pequeño problema y es cuánta gente va a leer ese libro. Ese es el problema. No, si yo entiendo la dificultad editorial, por eso hay que agradecer a quien se mete en esta aventura, hay que agradecérselo. Es que la gente lo que quiere es, el otro día estábamos hablando de estos temas de lectura y la gente se ha acostumbrado a leer lo que ellos llaman, los técnicos llaman un scroll. Digo, ¿un scroll? ¿Qué es eso? Pues es lo que te da el ratón de arriba a abajo de una pantalla, un scroll. Es decir, la gente lee el equivalente a una pantalla, un DIN A4, y se acabó la historia. Todo lo que quieras poner, lo tienes que poner en un folio. Digo, hombre, eso me parece excesivo, pero es así. A mí no me ha salido así, me han salido 2 tomos, 1000 páginas en total. 1000 páginas. Bueno, vamos a ver, porque llevamos una rachita. Otro escritor, Rafael Álvarez, que estuvo antes que tú sentado en esa silla, ha hecho un tocho sobre la columna mangada de texto 400 páginas. Lo cierto es que yo lo he estado mirando y no sobra ninguna. O sea, porque si tú quieres enterarte de qué es lo de que verdad ha pasado, necesitas eso que ha pasado bien explicado y pienso que tú le has puesto 1000 páginas porque es que necesitabas esas 1000 páginas. Es que mira, estamos hablando de un personaje que ha luchado en 3 guerras civiles. Ha llegado a brigadier, de cura a brigadier, la guerra de la independencia, ha luchado en la guerra de la Constitución y va a ser comandante general de Castilla en la primera guerra carlista. Es decir, era casi imposible, si queríamos hacer una biografía de referencia, que no salieran tantas páginas, porque fue un personaje muy interesante. Bueno, y ya que hablas de miles de páginas, ¿a qué tamaño va la letra? ¿A 12, a 10? No creo que se puede leer, no quiero asustar a nadie de antemano. Oye, vino aquí dos historiadoras con una historia de Blas de Lezo que le habían metido 900 y pico páginas y además la letra que había que leerla. Y la verdad es que te vuelvo a repetir, no sobraba ni una coma. Es que yo, lo que escribimos historia, y no novela histórica o cosas raras de esas, perdón, para los que escriben eso. Es decir, los que escribimos historia, lo que queremos es no que no lea mucha gente, sino que la gente, cuando quiera saber algo del personaje, acuda a tu libro. No es un libro para leerse por las noches hasta que te duermes, es un libro de consulta. O sea, las personas que quieran saber algo sobre Merino, en cualquiera de sus épocas, tienen que ir allí. Por supuesto, también he tratado de encontrar, digamos, pequeñas claves. Es muy difícil en un personaje de entonces, que solo es conocido por sus batallas, es muy difícil encontrar sus porqués, sus creencias, estaba sano o no. Para mí incluso creo que tenía el colon espástico por algunas cosas que he leído. O sea, yo he conseguido llegar a algunos detalles de su vida que me parecen interesantes, porque el colon espástico no deja de ser propio de una persona como muy nerviosa y sobre todo como se responsabiliza y con mucho sentido la responsabilidad sobre sus actos. He tratado de llegar a todo lo que he podido con la documentación que hay y reflejar casi toda la documentación que hay para también el que quiera que pueda acudir a las fuentes. Es decir, yo todo lo que cito, todo está reseñado a pie de página. Son más de 2000 pies de página para que todo el mundo no tenga por qué creerse lo que yo digo. Puede ir a las fuentes que están perfectamente identificadas. Bien, te voy a preguntar, el cura Merino, tu libro, el cura Merino, ¿dónde empieza? Es decir, ¿empieza con un cura Merino niño o ya empieza directamente cuando él es sacerdote? No. Vamos a ver, cuéntame. Empieza, yo primero le he identificado como personas, quién era su padre, quién era su madre, quién eran sus hermanos, todo lo que he podido averiguar en archivos y bibliotecas, y procurando no inventarme nada, porque ahí he leído algunas cosas en que la gente se inventa la niñez de un personaje que entonces no conocía a nadie. Y a mí me parece increíble que alguien sepa el carácter de un niño de 8 años del siglo XVIII. Sí, es muy difícil. Es complicado, sobre todo cuando no era un personaje entonces que nadie conocía. Pero yo todo lo que he podido sacar, digamos, lo he sacado. También cuando fue sacerdote, es muy importante saber cómo llegó a sacerdote, que estudió en el seminario de Burgos, porque algunos piensan, por atacarle esto de que era el clásico cura de misa y olla, que apenas sabía decir una simple misa, y digamos, el ser sacerdote era un simple modus vivendi. Yo he tratado de demostrar, que estudió, que tenía unos conocimientos suficientes para la época y que no era tonto. También he visto algunos escritos de su propia mano y he visto algunas cosas, digamos, que me han permitido tener un juicio. También he tratado de romper algunos clichés, como que si empezó a pelear con los franceses porque le hicieron cargar con unos bombos y unos platillos cuando pasaron los franceses por su pueblo, cosa que no está demostrada. Es plena literatura, que tiene un origen muy concreto en unos autores de la época, pero que no hay ninguna documentación que lo certifique. De hecho,
él sale a combatir a los franceses justamente después del 2 de mayo de Madrid. No hay por qué buscarle explicaciones extrañas al sentimiento general que existía en todos los españoles para combatirlo. Entonces yo he procurado desentrañar, rompiendo, digamos, algunas cosas muy dramatizadas, vamos a decirlo así, por la literatura, más que por su biografía. Sí, porque hay mucha leyenda. Por ejemplo, se habla de que el cura Merino, lo cual puede ser verdad o puede no serlo, quizá es un hombre que no hace prisioneros. Estamos hablando de la Guerra de la Independencia, que incluso es capaz de quemar vivos a un grupo de franceses, etcétera. Y yo pienso que eso pertenece más a esa leyenda urbana, sí, que se crea de determinados personajes. Al personaje novelado más que al personaje histórico. Vamos a ver, esto se basa en un hecho muy concreto. En la guerra en Burgos hay un momento que la dirige en su aspecto civil una junta. Esta junta, precisamente por delación de un comisario de policía, José Moreno, me acuerdo hasta el nombre, por delación es capturada por los franceses. Entonces son 4 de los miembros de esa junta, son llevados a Soria, donde son asesinados y luego ahorcados y dejan los cadáveres colgados. Merino, entonces, en represalia y por proteger a los suyos, porque él sabe que si no actúa con una cierta dureza, digamos, su gente, la gente de los pueblos, la gente de la familia de sus soldados está totalmente desprotegida. Él lo que hace es decir, bueno, lo que voy a hacer, consigue derrotar a un regimiento de caballería polaco, y dice, lo que voy a hacer es ajusticiar por cada vocal de la junta a tantos, pero es que a los demás exactamente ejecuta 110 personas, por las personas que habían muerto exactamente, digamos, en ese asesinato, vamos a llamarlo así, de los franceses. Entonces él, al resto, que son más de 300, los cuida, los mima y los entrega, digamos, a un depósito militar. Y esa es la realidad. Y además se sabe el número, los que llevó, por dónde los llevó, dónde los entregó. Sí, además es que quizá los polacos, yo las referencias que tengo es que dentro de los invasores que acompañaron a Napoleón, porque el ejército de Napoleón no era francés, era multinacional también. Multinacional, sí, señor. Entonces quizá los polacos fueron de los menos agresivos, junto con los italianos, salvo raras excepciones, por supuesto. No, efectivamente, ellos no habían sido los autores de este ajusticiamiento de los miembros de la Junta de Burgos, pero fue en los que Merino, pagaron el pato, ¿no? De hecho, él se reservó a los oficiales que había, intentó cajearlos por el comisario afrancesado. Lo que pasa es que los franceses sabían que eso no podían hacerlo, porque entonces ya nadie les iba a ayudar. Entonces se resistieron y lo mandaron, lo escondieron, y Merino, a pesar de lo que había amenazado de que si no me entregáis al comisario Moreno ejecutaré a 10 oficiales, no llegó a ejecutarles. Sí. O sea, que era partidario de la doctrina Lídice, que todavía no se había creado, porque estamos hablando del asesinato del Ángel Rubio en Praga, pero algo parecido a la doctrina Lídice, pero sin llegar a ella. Vamos a ver, él tenía muy claro que tenía que ser severo. Sí. Estaban en guerra, y en una guerra contra un invasor cruel. Y entonces él sabía que tenía que ser severo, que no es lo mismo que cruel. Sí, son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas diferentes que yo en el libro procuro dejar claro. Cruel es el que disfruta haciendo daño. El psicópata. Él sabía que tenía que ser duro, no puede ser blando, porque de él dependía la vida de muchas personas. Y tenía que conseguir que los franceses le respetasen, y por tanto que respetasen a la familia de sus hombres y a la gente de los pueblos que le apoyaban. Y eso era un elemento básico, y no solamente creo que no es criticable, sino que es totalmente defendible. Sí, perfectamente. Bueno, termina la Guerra de la Independencia y ¿qué pasa con Merino? Bueno, Merino, aquí entramos en una etapa muy interesante, porque voy a desvelar un hecho que la gente tampoco sabe. Bueno, Merino, lógicamente, también participa en el pronunciamiento de los realistas contra el gobierno constitucionalista que se ha creado, y termina mandando una partida que lo pasa bastante mal, por cierto, hasta que entran los 100.000 hijos de San Luis. Él, cuando entran los 100.000 hijos de San Luis, se convierte en vanguardia de las tropas. Angulema lo que hace es que divide su ejército en varias divisiones para que vayan entrando por diversas partes del territorio nacional, donde prácticamente no encuentra resistencia en ninguna parte. Es un avance totalmente plácido. No digo que no tuviera que combatir en algún momento, pero vamos, no fue gran cosa, no tuvo nada que ver con la guerra de la independencia. Entonces Merino es el encargado, por el mando francés y el capitán general de Castilla la Vieja español, que es José O'Donnell, es encargado de flanquear las columnas que van a tomar Extremadura. Entonces Merino, en esa guerra, toma Palencia, toma Valladolid y toma Cáceres. Y luego en Cáceres le dejan solo y tiene muchos problemas, pero uno de sus problemas atañe básicamente a sus hombres. Sus hombres empiezan a pasar hambre
y frío. Y entonces él dice que mientras que no se atienda a sus hombres, él se retira de la guerra. Y se retira primero a Burgos, en Burgos no le dejan entrar, y se va a Ávila y luego a Segovia. Y eso, que es lo que decía que iba a desvelar, le granjea una gran enemistad con Fernando VII. Y siempre se ha tenido a Merino como una especie de amiguete de Fernando VII, cosa que no es cierta, y también procuro dejarlo bien claro. Es más, Fernando VII llega a cogerle bastante manía y echa para atrás su ascenso a mariscal del campo, que había propuesto la regencia de Urgel, le había propuesto para mariscal del campo en aquella contienda, y es el propio Fernando VII el que se lo niega. Con lo cual creo que también es un elemento interesante para saber que Merino tampoco no era... ¿Que Fernando VII le recibió alguna vez? Sí. Bueno, Fernando VII era un personaje que podía tener curiosidad sobre él, pero vamos, de ahí a amistad, nada. Bueno, has nombrado a O'Donnell, que luego va a ser su enemigo, ¿no? No, la familia O'Donnell daría para mucho que hablar. Sí, bueno, hay varios O'Donnell, por eso te pregunto, ¿es uno de los que luego fue su enemigo, un espadón? No. No es ese O'Donnell. No. Este José O'Donnell, que fue por aquella época capitán general de Castilla Vieja, ya lo había sido en periodo anterior, este es de la rama que luego será carlista. Hubo dos O'Donnell que murieron en el ejército carlista. Carlos O'Donnell Joris, que muere a los muros de Pamplona en una carga de caballería, y Juan José O'Donnell Joris, que muere asesinado en la Ciudadela de Barcelona. Es un coronel carlista también, que es apresado, lo llevan a la ciudad de Barcelona, en la ciudad de Barcelona la asaltan las turbas, a él lo asesinan, le cortan la cabeza, juegan al fútbol con su cabeza, la cabeza termina rescatándola a una mujer y entregándola para que la entierren con el resto del cuerpo. Y esos, hay, digamos, tres O'Donnell carlistas. Luego está Enrique, que luego sería un personaje liberal, pero bueno, en principio en esta primera guerra era el más joven. Eso, y luego están sus primos, sí, que son los hijos del conde de la Bisbal, que son los liberales. Los liberales. Sí, esos liberales. Además, yo estoy buscando a alguien que me ayude a hablar sobre el tema del traslado de mano de obra de África a Cuba, porque no había esclavitud, pero sucedía eso, y precisamente la familia O'Donnell se caracteriza porque ganó muchísimo dinero indirectamente, porque la esclavitud no existía, pero había unas comisiones por esos movimientos de trabajadores. Eso sería un tema muy interesante, porque esclavos hubo a casi todos en Cuba y tal, duraron, y en Puerto Rico. Oficialmente no, pero existían. Sí. Y además, precisamente la familia O'Donnell, esa liberal, pues estaba implicada muy grandemente en ese tema y era quien se benefició económicamente, sobre todo en la parte final de Cuba. Oye, es que si nos ponemos a sacar flecos... Sí, bueno, esto puede ser inmenso. Bueno, tenemos a Merino, que empieza a no llevarse bien con Fernando VII, y entonces ya aparecen las guerras carlistas, porque las guerras carlistas van a aparecer ya mismo, sí. Y él desde un primer momento está con Carlos V. Vamos a ver. ¿Cuándo empieza a llamar? Yo he dicho Carlos V, pero ya Carlos V es en ese momento, en cuanto muere Fernando VII. No, vamos a ver. Aunque sus partidarios se le llamaban desde antes, desde que muere Fernando VII, se llamaban carlinos y carlistas, dependiendo del escrito aparecen los dos nombres. Digamos, Carlos María Isidro siempre fue muy respetuoso con su hermano. Su hermano le expulsa a Portugal y él no hace ninguna manifestación con su hermano hasta que muere. Entonces él, una vez que es consciente de que su hermano ha muerto, hace un manifiesto, y entonces él ya sí se declara rey legítimo de España. Es el manifiesto de Abrantes, y a partir de ahí sí, una vez muerto Fernando VII, él sí ya se proclama Carlos V. Entonces, ¿Merino cuándo entra en...? Vamos a ver, el tema de Merino no es de los primeros que se levanta. No, Merino era ya mayor, habían traicionado muchas veces y conocía la debilidad de los compromisos humanos y no se fiaba de nadie. Entonces, digamos, el primer alzamiento carlista se produce el 2 de octubre en Talavera de la Reina, y luego sigue el de Bilbao, que es el más importante, el de Bilbao el día 3, al día siguiente. Merino se levanta, no da orden de levantamiento hasta el día 13. De hecho, la Junta de Burgos, la Junta Carlista de Burgos, que existía y estaba en contacto permanente con una Junta Carlista que había en Madrid, le pide que se subleve a 1 de octubre, y él dice que no. Dice que no porque no se fía, y él prefiere elegir cuándo, cómo y dónde, aunque al final, como casi siempre, las circunstancias le sobrepasaron y de alguna manera se vio casi obligado a salir al campo, al frente. Él consigue reunir, en mi libro está muy pormenorizado, cómo él consigue reunir hasta 10.000 hombres que se van a unir a otros 10.000 que había levantado Cuevillas en la zona norte de Burgos, y entonces consiguen reunir un ejército muy importante, pero un ejército sin preparación, apenas armado, en el que había personas de 50 y tantos años, porque habían pertenecido los antiguos voluntarios realistas. Cuando llega el ejército profesional que se le va a oponer, que lo manda
era Pedro Sarfield, que mandaba el que se llamaba Ejército de Observación de Portugal, que era el ejército más importante y profesional que había en España. Es el que recibe la orden de sofocar el levantamiento de Bilbao, y antes de llegar a Bilbao, lógicamente tiene que sofocar el levantamiento castellano, que digamos está entre medias. Derrota a Merino en una mini escaramuza que tiene lugar el día 13 de septiembre, creo, en Villafranca de Montes de Oca, donde apenas hay batalla. Simplemente cuando carga la vanguardia de Sarfield, los que están allí ateridos de frío porque han tenido que andar toda la noche sin probar bocado, se retiran, y eso es precisamente lo que permite al ejército de Sarfield avanzar y final tomar Vitoria y tomar Bilbao. Y muy bien, cerrando ese primer capítulo de la guerra. Bueno, tenemos un problema, y es que el reloj nos persigue. Entonces vamos a aliviar un poco. Eso ya es la primera guerra carlista, lo que me acabas de definir, que es en la que combate Merino y en la última guerra en la que va a combatir. Sí. ¿La guerra cuándo termina? Hay, digamos, dos fases. Una con el famoso convenio de Vergara, en que lo que se rinde es el abrazo de Vergara, que no le gusta a Merino, creo. No, Merino es de los que se va al exilio. Se va al exilio y de hecho va a morir en el exilio en 1844, en la zona de Bretaña. Digamos, no solamente él es el que se va. La mayoría de las unidades carlistas se calculan que fueron unos 30.000 los que pasaron al exilio. Es cierto, hay unidades enteras, sobre todo la división de Castilla, que se suma al convenio de Vergara, pero la división de Castilla se suma porque han quitado a todos los hombres que las mandaban y Maroto ha puesto a gente de su confianza. Entonces la división de Castilla, que es posiblemente en ese momento la más importante que hay en el ejército carlista del norte, acepta el convenio de Vergara, pero la mayoría de sus oficiales, los que habían sido sus oficiales históricos, entre ellos Merino, y todos se van casi todos al exilio. Se van casi todos al exilio. Vamos, yo tenía la idea esta. Hay una cosa muy curiosa, a mí me llama la atención que a lo largo de la historia grandes líderes y grandes jefes han estado en un seminario. Entonces, precisamente en ese abrazo de Vergara, el espadón liberal había estado en un seminario, en el de Almagro. Sí, bueno, todos sabemos que de los seminarios han salido gente buena y gente regular. Bueno, sin ir más lejos, Stalin. Sabes que Stalin fue sacerdote. Sí, pues te digo que no hay que sorprenderse él mucho. Estuvo en el seminario en Tiflis y luego mira lo que pasó. Y aquí en España pues estábamos hablando del abrazo de Vergara y el espadón liberal que abraza al tigre del maestrazgo. Pues... No, el tigre del maestrazgo era Cabrera. Cabrera, no, es Maroto quien hace, Maroto. Perdón. Yo también me puedo equivocar porque yo no soy experto. Te lo perdono totalmente. No, sí, pero es Maroto. El príncipe de Vergara sí que es... Sí. O sea, ese es partero. Es partero, pero que es ese partero, que tiene una calle que nadie sabe quién es el príncipe de Vergara. Exactamente, que además se la pusieron, es muy curioso, le quitaron al general Mola la calle porque era un golpista y pusieron al príncipe de Vergara, un lince el que lo puso, ¿verdad? Sí. Sí, porque el príncipe de Vergara no era para nada un golpista. Don Baldomero Fernández Espartero y Álvarez de Toro. Sí, que era de Granátula de Calatrava, un pueblo que tiene 500 habitantes. Sí, además un personaje, digamos que era buen militar, pero fraguó sobre todo su carrera en exagerar bastante sus partes militares. Bueno, eso es muy normal. Se adornaba bastante, digamos. Eso nos ha pasado a todos. Tú no lo sabes, pero yo he sido militar. Aquí en los micrófonos a veces hablamos del tema y yo siempre digo lo mismo. Cuando lees los partes de guerra, sobre todo en la guerra de independencia, te encuentras cosas muy curiosas. Pierdes, la culpa la tiene el viento, la lluvia, el sol, el barro, la falta de comida, la falta de no sé qué. Y cuando ganas, eres maravillosamente bueno. Bueno, pues ya no hay nada más que eso. Ni te imaginas en la guerra carlista. Vamos, si uno hiciera caso a los partes del ejército liberal, habrían muerto varios millones de carlistas, te lo aseguro. Bueno, en 5 minutos danos una visión global de Merino. Bueno, Merino yo lo definiría como el arquetipo precisamente de la resistencia, digamos, de esa monarquía católica que ya está, con el Estado moderno, está en declive frente a la invasión de las ideas liberales. Es un hombre que es un católico a machamartillo y que entiende el catolicismo como una lucha, y que un poco siguiendo a San Agustín en la Ciudad de Dios entiende que es lícito, porque mucha gente se asombra de que un sacerdote pudiera haber matado y luchado y combatido tanto, pero para él entiende que combatir a los enemigos de Dios es totalmente legítimo. De hecho, así lo dice San Agustín en la Ciudad de Dios, y él lo entendía así. Hoy podríamos discutir esto, pero hay que entender, sobre todo a Merino, un sacerdote del siglo XIX, y con las ideas que tenía un sacerdote del siglo XIX, y que además un hombre que fue siempre fiel hasta el final. Él, antes de morir, recibe una carta precisamente del rey carlista en el exilio diciendo
diciéndole su aprecio. Él siempre fue fiel a don Carlos, incluso en el exilio. Bueno, pues estoy muy contento de todo esto porque, bueno, he aprendido un montón sobre el carlismo y sobre nuestro cura Merino, porque, bueno, pues yo siempre lo digo, yo soy experto en Aníbal. Entonces, esto me pilla como a muchos años, ¿no? Luz de mi especialidad dentro del campo de la historia. Pero la historia es preciosa, la historia de España es maravillosa y me gusta no solo traer gente experta en cosas como el otro día, un gran amigo, Leonard Senal, que nos estuvo hablando de las guerras entre el ejército español, los apaches, los comanches, los sioux y todo esto, que a la gente le ha gustado muchísimo, pero yo creo que es mucho más interesante que hablemos de esas propias guerras peninsulares que han conformado la situación actual, que es que seguimos en guerra. O sea, por desgracia, la guerra... Las dos Españas nacen en la Constitución de Cádiz. Eso no nos podemos olvidar. España se parte ahí, entre los que dicen de las ideas de la revolución y las que no. Y esa guerra ha durado siglo y medio. Y estamos en sus estertores, efectivamente. Sí, no se ha terminado y yo pienso que todavía le queda un poquito. Bueno, ahora viene lo malo que soy yo siempre, soy como Darth Vader, y entonces a nuestro autor que tengo enfrente le digo, estás emplazado a volver no una, sino 2 veces porque has tocado 2 temas que me interesan y que a mí me interesan porque me interesan a mis oyentes. Yo siempre pienso en qué le gusta a mis oyentes. Y entonces yo sé que has tocado 2 temas muy interesantes, que primero vamos a seguir hablando de las guerras carlistas tan desconocidas, y aunque tú eres el autor de un libro concretamente sobre el cura Merino, pero entiendo que de guerras carlistas pues eres una autoridad. Y luego de otros temas que hemos estado hablando de la Inquisición y de cosas de este tipo que pueden ser muy interesantes. ¿Te comprometes a venir? Me comprometo. Bueno, pues entonces comprometido estás y vendrás. Y además con mucho gusto. Y vendrás. Por supuesto. Y hablaremos de muchas cosas que yo sé que tú quieres hablar. Encantado, cuando me llames. Y nada, decirte adiós y buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues hasta otro día. Adiós. Adiós. Estimados amigos, las últimas palabras antes de la despedida son para deciros que el libro del que hemos estado hablando pertenece al Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, que es una asociación de escritores de ámbito histórico-militar que edita, entre otras cosas, los cuadernos del Bicentenario sobre la Guerra de Independencia, y que tiene una labor encomiable, y es la de editar esos libros que a cualquier editorial normal le resultarían tan gravosos que no es para nada rentable. Bueno, pues ha llegado el momento de la despedida. Queridos amigos, hasta el próximo día de las aventuras de la espada. Os esperamos y os deseamos mientras que paséis una estupenda semana. El próximo día volveremos con la segunda parte de la Vuelta al Mundo contada por nuestro amigo Agustín Rodríguez. La bandera es el orgullo que simboliza la patria, es un reto permanente al viento de las montañas y los voces de colores que gritan viva España. La bandera roja igualdad es el guión de tu raza, es la enseña de tu pueblo y es el color de tu patria. Y cuando jures bandera y te acerques a besarla, piensa que pones tus labios en la mejilla de España. Será tu beso más limpio, tu caricia más honrada, porque al besar la bandera estás besando a tu patria. Entre sus pliegues de seda se quedará tu palabra, para que Dios te la premie.